El niño no debería haber podido caminar. No con esas heridas. No después de 3 días solo en el desierto. Pero allí estaba, de pie en el centro de su asentamiento al amanecer, agarrando algo que hizo palidecer a los ancianos. ¿Dónde encontraron esto?, susurró Gideon Nash, mirando fijamente el objeto en el pequeño puño del niño. Los demás miembros de la comunidad se acercaron, sus expresiones pasando de la preocupación a algo que parecía miedo. El niño de 4 años abrió la boca para hablar, pero solo salió un suave zumbido. Era una melodía que hacía retroceder a todos los adultos. Clarabel la reconoció de inmediato y se llevó la mano a la garganta. «Eso es imposible», suspiró. «Los niños no conocen esa canción. Nadie la cantó en 20 años». El niño ladeó la cabeza, estudiando sus rostros con ojos que parecían demasiado atentos para su pequeño cuerpo. Cuando sonrió, un escalofrío se apoderó del estómago de todos. Porque según todo lo que creían sobre su aislado asentamiento, sobre la cuidadosa distancia que mantenían del mundo exterior, este niño no debería haberlos encontrado. Sin embargo, allí estaba, y lo que sostenía en su mano era algo que Clarabel esperaba no volver a ver jamás. Una simple talla de madera, no más grande que el pulgar de un niño. Pero ella sabía lo que significaba. Sabía quién la había hecho y por qué la habían ocultado con tanto secreto. Gideon Nash se arrodilló lentamente, con las manos curtidas temblando al acercarse al niño. «Hijo, ¿quién te dio esto?» El niño dejó de tararear. Miró directamente a los ojos de los Eles y pronunció sus primeras palabras claras desde su llegada. «La señora de la cara triste», dijo, «para traerlo a casa». Las piernas de Clarabel casi cedieron. Agarró el brazo de Eli Thompson con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Gideon», susurró, «eso no es posible. Lleva muerta 6 años». El rostro de Lele se había vuelto ceniciento. Se puso de pie lentamente, sin apartar la mirada de la talla de madera. A su alrededor, se habían reunido más miembros de la comunidad, formando un círculo protector alrededor del misterioso niño. Pero Gideon Nash pensaba en algo completamente distinto. Pensaba en el mensaje que había llegado ayer mismo, advirtiéndoles de la llegada de hombres peligrosos. Hombres que preguntaban por niños desaparecidos y canciones olvidadas. «Clara», dijo en voz baja, «lleva al niño al granero. Manténlo a salvo y tranquilo». Su voz transmitía una autoridad que hizo que todos lo escucharan. «Eli, reúne a todos los hombres y mujeres capaces del asentamiento. Diles que traigan todas las armas que tengan». El niño lo miró con esos ojos cómplices. «Ya vienen, ¿verdad?», preguntó con su vocecita. Gideon Nash sintió un escalofrío al oír el lejano sonido de caballos acercándose. Demasiados caballos. Demasiados para una visita amistosa. Levantó al niño en brazos, sintiendo lo ligero y frágil que era a pesar de su extraordinario viaje. «Sí, hijo», dijo en voz baja. «Pero no te llevarán a ninguna parte. Eres uno de nosotros ahora». A medida que el estruendo de los cascos se hacía más fuerte, Clarabel comprendió con creciente temor que todo lo que habían construido aquí, todo lo que habían sacrificado para crear estaba a punto de ser puesto a prueba de maneras que nunca habían imaginado. Los jinetes aparecieron en el horizonte como una oscura nube de tormenta, con el polvo ondeando tras ellos bajo la luz de la mañana. Clarabel apretó al niño contra su pecho mientras se apresuraban hacia el granero, con el corazón latiendo contra sus costillas. Detrás de ellos, podía oír a Gideon Nash gritando órdenes, su voz resonando por todo el asentamiento con autoridad urgente. 20 hombres, tal vez más, gritó Eli Thompson, bajando su catalejo. Armados y cabalgando con fuerza. Saben exactamente a dónde van. El niño en brazos de Clara se había quedado completamente inmóvil. Su pequeño cuerpo tenso con un miedo que parecía inapropiado para su edad. Hirieron a la dama de la cara triste. Susurró contra su hombro. La hicieron llorar antes de que dejara de respirar. A Clara se le heló la sangre.
La dama de la que hablaba solo podía ser una persona. Y si ella realmente era muerto, entonces estos hombres habían cometido un asesinato para obtener información sobre este asentamiento. Empujó la puerta del granero y depositó al niño con cuidado sobre un montón de heno. Luego se arrodilló ante él. «Escúchame», dijo, agarrándolo por los hombros. «Debes permanecer escondido pase lo que pase. No importa lo que oigas afuera, no salgas hasta que yo te diga que es seguro». El niño asintió solemnemente, pero sus ojos albergaban preguntas que Clara no podía responder. Preguntas sobre por qué estos hombres lo deseaban con tanta desesperación y por qué una simple talla de madera podía infundir tanto terror en los corazones de los adultos. Afuera, el estruendoso golpeteo de cascos había cesado. Clara miró por una abertura en la pared del granero y los vio. Una fila de hombres de rostro severo montados en caballos sudorosos. Su líder, un hombre alto de ojos claros y una cicatriz que le iba desde la oreja hasta la mandíbula, desmontó lentamente y se acercó a Gideon Nash. «Buscamos algo que nos pertenece», dijo el hombre de la cicatriz, y su voz se oyó con claridad por todo el asentamiento. «Un niño de unos 4 años. Tenemos razones para creer que entró en su pequeña comunidad». Gideon Nash permaneció inmóvil, con las manos a los costados. Pero Clara pudo ver la tensión en sus hombros. A su alrededor, se habían reunido casi 50 miembros de su comunidad, hombres y mujeres por igual, cada uno portando algún tipo de arma. Viejos rifles de caza, herramientas agrícolas, incluso cuchillos de cocina. Parecían decididos, pero los superaban en número. «Aquí no hay niños desaparecidos», respondió Gideon con serenidad. «Quizás debería buscar en otro lugar». El hombre de la cicatriz sonrió, y no era una expresión agradable. «Creo que no lo entiende, el niño no ha desaparecido. Es propiedad robada y tenemos documentos legales que dicen que nos pertenece». Clara sintió náuseas. Documentos legales. Eso solo podía significar una cosa en un territorio donde las leyes a menudo se tergiversaban para favorecer a quienes tenían dinero e influencia. El niño que ella tenía detrás no solo estaba perdido o huérfano. Era propiedad de alguien, comprada y pagada. Y estos hombres habían venido a cobrar su inversión. Ahora, continuó el hombre de la cicatriz, sacando un documento doblado de su abrigo. Pueden facilitarlo y entregarlo, o podemos ponérselo muy difícil a todos los involucrados. Fue entonces cuando Clara lo oyó. El sonido de más caballos acercándose desde todas direcciones, rodeando su asentamiento como una soga que se apretaba alrededor de sus cuellos. El sonido se hizo más fuerte, y los peores temores de Clara se confirmaron. A través del muro del granero, observó con horror cómo más jinetes emergían de detrás de las colinas, de la arboleda. Desde todas las direcciones se podía llegar a su asentamiento. Ni 20 hombres, ni 50, contó. Al menos 100, tal vez más, todos armados y posicionados con precisión militar. «Dios mío», susurró, arrastrando al niño hacia las sombras. «¿Quién eres, niño? ¿Qué te hace merecer un ejército?» El chico la miró con esos ojos inquietantes. «Me llaman Thomas, pero ese no es mi verdadero nombre», dijo la señora de la cara triste. «Me dijo mi verdadero nombre antes de que la oyeran. Dijo que tenía que recordarlo pasara lo que pasara». «¿Cuál es tu verdadero nombre?», preguntó Clara, aunque una parte de ella temía saberlo. Dijo, «Soy William Morrison». Dijo, «Mi padre fue un hombre muy importante antes de morir». Dijo, «Por eso me quieren tanto». A Clara se le heló la sangre. Morrison. Conocía ese nombre. Todos en su asentamiento lo conocían. William Morrison había sido el juez territorial que expuso una trama de corrupción masiva que involucraba venta de tierras y tráfico de personas. Había sido asesinado hacía 2 años junto con toda su familia. O eso creían todos. Afuera, el hombre de la cicatriz seguía hablando, pero su tono había cambiado. «Sabemos que tienen fama de acoger a perros callejeros y fugitivos. Noble, de verdad,
pero este perro callejero en particular vale $50,000 para las personas adecuadas. Es más dinero del que recibirá todo su acuerdo en 10 años. $50,000. Clara se sintió mal. Esa cantidad de dinero significaba que el chico no era solo una propiedad. Era una ventaja. Alguien poderoso lo quería vivo, lo que significaba que alguien igualmente poderoso lo quería muerto. Y su pequeña comunidad acababa de verse atrapada en medio de una guerra que desconocían. La voz de Gideon Nash resonó con claridad en todo el acuerdo. No me importa si vale $1,000,000. Aquí no vendemos niños. El hombre de la cicatriz se rió. Pero fue un sonido frío. Me malinterpretaste otra vez, viejo. No estamos aquí para comprar nada. Estamos aquí para cobrar lo que ya es nuestro. El niño fue comprado legalmente hace 3 años de un hogar infantil en Denver. Tenemos los papeles que lo prueban. ¿Comprado de un hogar infantil? Ellie Thompson dio un paso al frente, con el rifle en alto. Los niños no son ganado para comprar y vender. Díganselo a los tribunales, respondió el hombre de la cicatriz. Podemos hacerlo de la manera fácil o podemos quemar su asentamiento hasta los cimientos y excavar entre las cenizas. Usted decide. Clara observó cómo más miembros de su comunidad salían de los edificios, tomando posiciones defensivas detrás de cualquier cosa que pudiera brindarles cobertura. Mujeres con rifles de caza, hombres con viejas armas militares, incluso adolescentes con herramientas agrícolas. Contó rápidamente y sintió que se le encogía el corazón. Quizás 60 combatientes hábiles contra lo que parecían 200 hombres armados. Pero entonces vio algo que la infundió esperanza. En el límite del asentamiento, aparecían más figuras. Gente de las granjas y ranchos vecinos. Gente que se había enterado de alguna manera y venía a ayudar. La red de comunicaciones en este territorio era mejor de lo que cualquier ejército pudiera imaginar. El chico le tiró de la manga. Señorita Clara, recuerdo algo más que me dijo la señora. Dijo, si vinieran los hombres malos, debería contarles sobre la cueva detrás de la cascada. Dijo, usted sabría lo que significa. Los ojos de Clara se abrieron de par en par. La cueva detrás de la cascada. No había pensado en ese lugar en 20 años, pero sabía exactamente a qué se refería la mujer moribunda. Y si tenía razón, su comunidad podría tener una oportunidad de salvar a esta niña y a sí mismos. La mente de Clara daba vueltas mientras procesaba lo que el chico le había dicho. La cueva detrás de la cascada había sido la última vía de escape de su comunidad, construida en los primeros tiempos, cuando las incursiones indígenas eran una amenaza real. Pero había estado sellada durante décadas, olvidada por la mayoría, conocida solo por los fundadores originales. Que la mujer moribunda supiera de ella significaba que había estado allí antes, hacía mucho tiempo. William, dijo en voz baja, tanteando el nombre. La señora que te dijo esto, ¿dijo que se llamaba Rebecca Morrison? El chico asintió al instante. Dijo que era mi mamá, pero que debería llamarla Rebecca para que los hombres malos no lo supieran. Dijo que me había estado buscando durante mucho tiempo. A Clara se le hizo un nudo en la garganta. Rebecca Morrison había sido la esposa del juez Morrison, supuestamente asesinada con el resto de la familia, pero Clara la recordaba ahora. Recordaba a una joven que había visitado su asentamiento años atrás, preguntando por niños que necesitaban hogares seguros. Rebecca había formado parte de una red clandestina que ayudaba a familias a escapar de situaciones peligrosas. Afuera, la tensión aumentaba. El hombre de la cicatriz se había cansado de negociar. Tienes exactamente 10 minutos para traer al chico o empezamos a quemar edificios, empezando por la escuela. Clara miró a través de la pared del granero y vio que, efectivamente, habían llegado los refuerzos. Hombres y mujeres de 6 asentamientos diferentes, quizá unas 150 personas en total, todos en posiciones defensivas, pero aún lo superaban en número, y el enemigo contaba con mejores armas y entrenamiento militar. Se volvió hacia William,
arrodillándose para mirarlo a los ojos. Escuchen atentamente. Los llevaré a un lugar seguro, pero debemos actuar con mucho sigilo. El chico asintió solemnemente. Rebecca me enseñó a ser silenciosa. Dijo, algún día mi vida podría depender de ello. Clara sintió una oleada de respeto por la muerta. Rebecca Morrison había muerto protegiendo a su hijo, pero lo había preparado bien. Recogió algunas provisiones del granero, incluyendo cuerda y una linterna. Luego tomó la pequeña mano de William. Salieron sigilosamente por la parte trasera del granero, moviéndose de un edificio a otro, manteniéndose en las sombras. Clara podía oír a Gideon Nash, que seguía intentando ganar tiempo. Y su voz se extendía por todo el asentamiento mientras discutía con el hombre de la cicatriz. Pero también podía oír el sonido de las armas cargándose, de los caballos moviéndose hacia posiciones de ataque. La cascada estaba a unos 400 metros detrás del asentamiento, oculta en una arboleda que proporcionaba un escondite perfecto. Clara había hecho este viaje de niña, jugando y explorando, sin imaginar jamás que algún día lo usaría para salvar una vida. Al llegar a la arboleda, William se detuvo de repente y le tiró de la mano. Señorita Clara, hay algo más. Rebecca me dio algo antes de morir. Me dijo que solo se lo diera a alguien en quien confiara plenamente. Metió la mano en su camisa y sacó un papel doblado, arrugado y manchado, pero aún intacto. Clara lo abrió con cuidado y sintió que se le paraba el corazón. Era un mapa, pero no cualquier mapa. Mostraba la ubicación de 12 casas de seguridad diferentes. Cada una marcada con símbolos que indicaban cuántas personas podían esconderse y por cuánto tiempo. Pero lo más importante, mostraba la ubicación de una comisaría de alguaciles federales a solo 2 días de viaje desde su asentamiento. Una comisaría especializada en proteger testigos y perseguir casos de corrupción. Rebecca Morrison no solo había intentado salvar a su hijo. Había estado intentando desenmascarar a toda la red de personas que compraban y vendían niños como ganado. Un disparo resonó por el asentamiento, seguido de gritos. A Clara se le heló la sangre al darse cuenta de que se les había acabado el tiempo. El hombre de la cicatriz había cumplido su amenaza, y la batalla por la vida de William Morrison estaba a punto de comenzar. Más disparos estallaron tras ellos cuando Clara y William llegaron a la cascada. El sonido del agua corriendo enmascararía sus movimientos, pero también significaba que no podían oír lo cerca que podrían estar sus perseguidores. A Clara le temblaban las manos mientras apartaba las pesadas rocas que ocultaban la entrada de la cueva. Rocas que no habían sido tocadas en 20 años. «Date prisa, William», susurró, empujándolo a través de la estrecha abertura. La cueva era más grande de lo que recordaba, se extendía hacia la ladera con múltiples pasadizos que se ramificaban en la oscuridad. Su linterna proyectaba sombras danzantes en las paredes a medida que se adentraban en la tierra. William se detuvo de repente y señaló unas marcas talladas en la pared de piedra. «Señorita Clara», miró. «Rebecca me enseñó a leerlas. Dijo que eran importantes». Clara levantó la linterna y se quedó sin aliento. Las marcas no eran arañazos al azar. Eran fechas e iniciales, docenas de ellas, talladas por personas que se habían escondido en esta cueva durante años. Pero las entradas más recientes le helaron la sangre. Nombres y fechas de los últimos 3 años, incluyendo una que le aceleró el corazón al reconocerla. R.M. y Walmart, marzo de 1871. A salvo. Se contactó con el alguacil federal. Pruebas ocultas. Rebecca Morrison había estado allí antes con William y había estado en contacto con las autoridades federales. La talla de madera no era solo un recuerdo. Era una llave, literalmente tallada con pequeños símbolos que coincidían con las marcas en la pared de la cueva. Clara la estudió detenidamente y comprendió lo que Rebecca había hecho. Había creado un sistema de códigos, utilizando la cueva como centro de mensajes para la red subterránea. Tras ellos, los sonidos de la batalla se intensificaban. Clara oía a los hombres gritando,
el estallido de los disparos de fusil y algo que le revolvió el estómago. El estruendo de muchos caballos moviéndose rápidamente hacia ellos. Encontraron nuestro rastro, dijo, reprimiendo el pánico. William, tenemos que adentrarnos en la cueva. Hay otros pasadizos que llevan a diferentes salidas. Pero a medida que se adentraban más bajo tierra, William sacó algo más de su camisa. Otro trozo de papel, más pequeño que el mapa, envuelto en tela engrasada. Rebecca dijo que esto era lo más importante. Dijo que detendría a los hombres malos para siempre si llegaba a la persona adecuada. Clara desdobló el papel y sintió que su mundo se transformaba. No eran solo pruebas de corrupción. Era una lista completa de nombres, fechas y transacciones financieras. Jueces comprados, funcionarios que vendieron niños a familias adineradas que querían sirvientes, o algo peor. Una red que se extendía por 3 territorios e involucraba a algunos de los hombres más poderosos de la región. Al final de la lista había una firma que hizo temblar las manos de Clara. El propio gobernador territorial había autorizado la venta de docenas de niños, incluyendo a William Morrison. El niño no era solo evidencia de un delito. Era evidencia de traición, de una conspiración que alcanzaba las más altas esferas del gobierno. Por encima de ellos, podía oír voces que resonaban en la cueva. Hombres con antorchas gritaban, buscando. La voz del hombre de la cicatriz se oía entre ellos, más cerca de lo que temía. Encuentren al niño, gritaba. Ahora vale más que el dinero. Vale nuestras vidas si no lo traemos de vuelta. Clara agarró la mano de William y corrió hacia las profundidades de la cueva, hacia pasajes que esperaba recordar correctamente. Porque si los atrapaban ahora no solo significaría la muerte de William. Significaría la muerte de todos en su asentamiento. Y la continua esclavización de innumerables niños por todo el territorio. Los pasadizos más profundos de la cueva eran traicioneros, llenos de rocas sueltas y caídas repentinas que podrían romper un tobillo o algo peor. Clara se movió tan rápido como se atrevió. La pequeña mano de William apretaba la suya con fuerza mientras se movían a la luz parpadeante de su linterna. Tras ellos, las voces de sus perseguidores resonaban en las paredes de piedra, a veces tan cerca que parecían tocarse, otras se desvanecían en la distancia. «Señorita Clara», susurró William. «Rebecca me contó algo más. Dijo, si alguna vez nos quedamos atrapados en una cueva buscando el pasaje que sube, no baja, dijo que llevaría al viejo pozo de la mina». El corazón de Clara dio un vuelco. El viejo pozo de la mina. Lo había olvidado. Pero William tenía razón. Había una mina de plata abandonada que conectaba con este sistema de cuevas con una salida a casi 3 kilómetros de distancia. Si lograban llegar, estarían lo suficientemente lejos del asentamiento como para pedir ayuda. Tomaron el siguiente pasaje que ascendía en ángulo, trepando por rocas caídas y abriéndose paso a través de estrechas aberturas que serían difíciles de seguir para hombres adultos. El aire se volvía más fresco a medida que ascendían, y Clara se atrevió a albergar la esperanza de escapar, pero su esperanza se hizo añicos con el sonido de una explosión desde arriba. No disparos, sino algo mucho más grande. Toda la cueva se estremeció y llovió polvo del techo. Clara comprendió con creciente horror lo que estaba sucediendo. El hombre de la cicatriz no solo intentaba capturar a William. Intentaba enterrarlos vivos para eliminar toda evidencia de lo que el chico sabía. «Están destruyendo las entradas de la cueva», dijo, luchando por disimular el pánico en su voz. «Nos están encerrando». William la miró con esos ojos de una madurez poco natural. Rebecca dijo que eso podría pasar. Dijo que los hombres malos preferirían matar a todos antes que dejar que la verdad saliera a la luz. Por eso hizo el mapa con todos los refugios. Sabía que algún día alguien tendría que terminar lo que ella empezó. Otra explosión, más cerca, esta vez hizo que las rocas rodaran a su alrededor. Clara se dio cuenta de que no tenían más remedio que seguir adelante, aunque eso significara caer en una trampa. Tras ellos, el pasaje probablemente ya estaba sellado.
Su única oportunidad era llegar al pozo de la mina antes de que todo el sistema de cuevas se derrumbara. Mientras subían, William se detuvo de repente y señaló hacia adelante. «Mire, señorita Clara, luz». Miró hacia donde él señalaba y la vio. La luz natural se filtraba desde arriba, haciéndose más intensa a medida que se acercaban. Estaban casi en la salida del pozo. Pero al acercarse, Clara oyó algo que le heló la sangre. Voces. Voces de hombres esperando en lo alto del pozo. El hombre de la cicatriz había previsto su ruta de escape y había posicionado a sus hombres en consecuencia. Estaban atrapados entre la cueva que se derrumbaba tras ellos y asesinos armados sobre ellos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó William, con su vocecita resonando en el estrecho pasaje. Clara miró la evidencia que aún aferraba en su mano. Luego, al chico cuya vida representaba la única oportunidad de exponer el mayor escándalo de corrupción en la historia del territorio. Tomó la decisión más difícil de su vida. «Lucharemos», dijo en voz baja, «porque hay cosas por las que vale la pena morir, y tú eres una de ellas». Clara se pegó a la pared del pozo de la mina, atrayendo a William hacia sí mientras oía a los hombres de arriba preparándose para una emboscada. Tenía una ventaja que ellos desconocían. La vieja mina tenía varios pozos, y recordaba que había una segunda salida a unos 50 metros al este, oculta tras una sección derrumbada que parecía intransitable, pero no lo era. «Puedes trepar», le susurró a William, señalando una serie de peldaños metálicos que se extendían lateralmente por la pared del pozo hacia el pasadizo oculto. El chico asintió sin dudar. Rebecca lo había entrenado bien. Empezaron a moverse lentamente por la pared, Clara probando cada peldaño con cuidado antes de apoyar todo su peso sobre él. El metal estaba viejo y oxidado, pero aguantaba. Podía oír al hombre de las cicatrices dando órdenes a sus hombres. «Tiene que salir tarde o temprano. Cuando lo haga, lo capturaremos vivo. El jefe quiere interrogarlo personalmente antes de que descartemos las pruebas». A Clara se le heló la sangre al oír esas palabras, pero también le dieron una respuesta crucial. Información. Había alguien por encima del hombre de la cicatriz, alguien lo suficientemente poderoso como para ordenar la muerte de todo un asentamiento para proteger sus secretos. El gobernador territorial era solo parte de una conspiración mayor. Llegaron a la sección derrumbada de la mina, y Clara apartó rápidamente las rocas cuidadosamente colocadas que ocultaban el pasaje. Apenas era lo suficientemente ancho como para que pudieran pasar, pero conducía a la libertad. Mientras se arrastraban por el estrecho túnel, William se detuvo de repente. «Señorita Clara, escuche», susurró. Ella también lo oyó. El sonido de muchos caballos acercándose rápidamente, pero estos no eran los refuerzos del hombre de la cicatriz. El golpeteo de cascos tenía un ritmo diferente, más organizado, más disciplinado, militar. Emergieron de la salida oculta justo cuando una columna de caballería uniformada azul coronaba la colina, liderada por un hombre con una placa de alguacil federal. El corazón de Clara se aceleró al reconocer al jinete líder. El alguacil James Crawford, el mismo hombre cuya posición estaba marcada en el mapa de Rebecca Morrison. «Alguacil Crawford», gritó, poniéndose de pie y agitando el preciado. «Documentos. Tengo pruebas de corrupción territorial y tráfico de menores. Pruebas que el juez Morrison intentó exponer con la muerte». El alguacil cabalgó con determinación hacia ellos, con el rostro serio. Detrás de él, Clara contó al menos 60 soldados federales armados y listos para la batalla. El hombre de la cicatriz y sus sicarios estaban a punto de enfrentarse a todo el peso de la justicia federal. «Señora, ponga a ese chico a salvo», gritó Marshal Crawford mientras desmontaba. «Recibimos el mensaje de Rebecca Morrison hace 3 días, pero llevamos meses rastreando esta red de corrupción. Hoy termina». Clara miró a William, quien observaba a las tropas federales con algo parecido a la esperanza en sus jóvenes ojos. «¿Estamos a salvo ahora?», preguntó. Antes de que ella pudiera responder,
Se oyeron disparos desde el pozo de la mina cuando el hombre de la cicatriz y sus hombres se dieron cuenta de que estaban rodeados. La batalla final por la vida de William Morrison y la verdad que su madre murió protegiendo estaba a punto de comenzar. La batalla duró menos de una hora. El hombre de la cicatriz y sus sicarios, atrapados entre las tropas federales y los colonos armados, lucharon desesperadamente, pero fueron superados por la superioridad numérica y de fuego. Cuando el humo de las armas se disipó, el hombre de la cicatriz yacía muerto cerca de la entrada de la mina, agarrando un telegrama que revelaba el nombre de su empleador. El gobernador territorial había ordenado la captura de Williams y la destrucción de todas las pruebas, pero su mensaje había sido interceptado por agentes federales que llevaban meses construyendo su caso. Marshal Crawford se arrodilló junto a Clara y William, su rostro curtido se suavizó, mientras miraba al niño. «Hijo, tu madre fue una de las mujeres más valientes que he conocido. Lo arriesgó todo para reunir estas pruebas y murió asegurándose de que pudieras terminar lo que ella empezó». William miró al alguacil con esos ojos extraordinarios. «¿Ya terminó todo? ¿Atraparon a todos los hombres malos?» «El gobernador territorial ya está bajo custodia federal», respondió el alguacil Crawford. «La evidencia de tu madre expuso una red que vendió a más de 200 niños en 3 territorios. Hoy, todos esos niños serán liberados y cada hombre que los compró enfrentará la justicia». Clara sintió lágrimas correr por sus mejillas al comprender el alcance de lo que Rebecca Morrison había logrado. La determinación de una mujer por salvar a su hijo había desmantelado un imperio criminal que había destruido a cientos de familias. En el asentamiento, Gideon Nash y los miembros de la comunidad recibieron la noticia con una mezcla de alivio y asombro. El anciano caminó lentamente hacia Clara y William. Su rostro reflejaba la tensión de la batalla de la mañana, pero también algo más. «Orgullo. Joven William», dijo, arrodillándose para mirar al niño a los ojos. «Tu madre nos pidió que te protegiéramos, y lo hicimos, pero tú también nos protegiste. Tu valentía ayudó a exponer el mal que habría persistido durante años». William dio un paso al frente y abrazó al anciano con fuerza. «Gideon. Rebecca me dijo que la familia no es solo sangre. Dijo, la familia son las personas que eligen amarte. ¿Elegirás amarme?» La voz del anciano estaba cargada de emoción cuando respondió, «Hijo, ya lo hicimos. Eres uno de nosotros ahora, y siempre lo serás». 6 meses después, William Morrison fue adoptado legalmente por Gideon Nash y Clara Bell, quienes se casaron en una ceremonia a la que asistieron representantes de todos los asentamientos que habían ayudado a salvar la vida del niño. La talla de madera que lo inició todo se talló en una lápida conmemorativa para Rebecca Morrison, colocada en el centro de su asentamiento como recordatorio de que la valentía de una persona puede cambiar el mundo. William creció rodeado de amor, protección y la certeza de que el sacrificio de su madre había liberado a cientos de niños y traído justicia a aquellos que habían sido olvidados por la sociedad. Cada año, en el aniversario de la batalla, el asentamiento celebraba no una victoria, sino el poder de la comunidad para proteger a los inocentes. Si disfrutaste de esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otra historia inolvidable donde el destino y la valentía chocan de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir brindándote más historias como estas. Tu apoyo lo es todo para